Crece la preocupación ante la violencia en México. Más de 15 millones de armas ilegales estarían circulando por el país. Así lo revela una investigación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados mexicana, según la cual en gran parte del país se utilizaron armas de fuego en más de la mitad de los 120,000 homicidios cometidos entre 2007 y 2012. El estudio denominado Tráfico de Armas, Entorno, Propuestas Legislativas y Opinión Pública señala que según estimaciones de especialistas, cada día se introducen al territorio mexicano unas 2,000 armas de manera ilegal, lo que significaría un total de 730,000 por año. Y vamos a saludar a Angélica de la Peña, senadora de la República, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Muy buenas tardes, senadora. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Jesús. Un saludo a tu audiencia en América Latina y en Estados Unidos. Antes de hablar de los controles y de todo lo que existe alrededor del tema de los armamentos, yo sí quiero preguntarle si esta investigación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados mexicana, o por lo menos la cifra con la que estamos hablando, de 15 millones de armas ilegales estarían circulando por México, ¿esa cifra es correcta? Sí, se está hablando de 13 millones, de alrededor del 11% de la población. Eso sería el significado de un arma por persona en México, y me parece que el estudio que realiza este Centro de Estudios de la Cámara de Diputados se basa en distintos ejercicios y estudios que han hecho diversas organizaciones. Entonces yo creo que tiene bastante certeza. Sigo con los números, senadora. Cada día se introducen a México 2,000 armas de manera ilegal, lo que da un total de más de 700,000 por año de manera ilegal. ¿También son correctas estas cifras? Sí, son correctas, eso es lo que dice el estudio, y además menciona que México, por desgracia, se encuentra dentro de los 5 países que sufre este tipo de delitos. Debemos recordar que la delincuencia organizada transnacional, que por desgracia trabaja en todo el mundo, este es uno de los rubros más importantes de entrada de recursos negros, junto con la trata de personas y junto con el narcotráfico. Ahora sí, senadora, hablemos de los controles entonces. ¿Están fallando precisamente lo que hay en este momento en cuanto a controles para adquisición de armamento en México, o por lo menos para que no se entre de manera ilegal? Algo está fallando y es preocupante. Pues sí, mire, ya entró en vigor el Tratado sobre Comercio de Armas en nuestro país. Tiene aproximadamente un año que es vigente en nuestra nación. Nos parece que es muy importante que los países en el mundo, sobre todo, podamos tener un convenio serio y preciso, formal, con una contundencia que en su acción lleve a que nuestros países no entren este tipo de armas de manera ilegal. Sabemos que los países que más se benefician con el tráfico de armas son, en primer lugar, Estados Unidos, Alemania, es el caso también de Rusia y de Israel, y entonces este tipo de decisiones y de convenios no se podrán realizar si no se toma consideración también que haya acuerdos contundentes, compromisos irrestrictos con los países que son productores de armas. Ahora, senadora, mucho se ha hablado y hay estudios que comprueban una relación directa entre el incremento de la violencia y el tema del armamento. Esto quiere decir que gran parte precisamente de la violencia que vive México se debe a lo que estamos hablando, a esa cantidad de armas que hay, y muchas, como lo estamos señalando, de manera ilegal. Claro, el estudio lo que nos dice es que no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado año con año la entrada de armamento ilegal al país. Y eso efectivamente va equiparado con el incremento de la delincuencia organizada, pero también de la delincuencia común. Ahora es normal encontrar un asalto en la calle utilizando un arma. Entonces, nos parece que la situación es muy grave. Yo creo, soy de quienes opinan que las respuestas que deben dar los países deben ser con mayor contundencia, pero también deben estar ligadas a el fomento de políticas públicas que permitan dar alternativas a los jóvenes para que puedan cerrar las puertas a la delincuencia. Si no tienen alternativas de vida, entonces lo que estamos haciendo, lo que estamos provocando es que estos jóvenes sean cooptados por las delincuencias organizadas y también delincuencias comunes. De tal manera que es preocupante lo que nos refleja este estudio de la Cámara de Diputados,
pero más preocupante es solo ver la parte punitiva del asunto, la parte ilegal del asunto, y no ver estructuralmente, de manera integral, las alternativas que tenemos que dar como países para que nuestros jóvenes tengan alternativas de vida y siempre opten por la paz, siempre opten por el trabajo digno y decente. Senadora, dentro del estudio o de las cifras que usted conoce, ¿hay claridad de cuántas de estas armas van a parar a grupos ilegales, a la delincuencia común o a las personas que quizás simplemente desean adquirir un arma o quieren tener un arma de manera ilegal? Pues sí, el problema es que lo que nos demuestra el estudio es que ha sido fácil que una serie de armas, sobre todo de alto poder, fusiles incluso que se utilizan por francotiradores, por cuernos de chivo, este tipo de armas que son realmente peligrosas, que no es fácil obtenerlas. No se trata solamente de una pistola escuadra de calibre 22, calibre 25, sino estamos hablando de armamento de alto poder que puede ser de fácil acceso a la población. En México, todos los datos nos muestran que es muy alta la delincuencia común. Es decir, estamos hablando de un poco más del 90% de los delitos corresponden a delincuencia común. Sin embargo, viene creciendo la delincuencia organizada y lo estamos viendo con el incremento también, insisto, y es muy preocupante por lo tanto, de la cooptación de cada vez más jóvenes que no tienen alternativas ni en el estudio, ni en el trabajo, ni en la capacitación. De tal manera que el que entre en este tipo de armas de manera ilegal y que estén armando a cualquier delincuente que pueda llegar a usarlo para robar un auto, para robar una tienda o incluso para involucrarse en las bandas delincuenciales, es bastante peligroso y creo que México tiene que su gobierno tiene que hacer de manera mucho más precisa y con mucho mayor responsabilidad, tomar decisiones que tienen que ser tomadas evidentemente de manera global, por cierto, en toda nuestra región. Senadora, ya finalmente, vía Congreso, ¿hay alguna ley que se esté contemplando para poder ponerle freno a esta situación? Mire, lo que estamos haciendo ahora es insistir que los tratados internacionales que México ha aprobado tengan plena vigencia en nuestro país. Insisto yo mucho en el Tratado sobre Comercio de Armas porque aquí se establecen en este tratado internacional las obligaciones que tienen los países, los estados partes, para que este tipo de fenómenos puedan tener un alto de manera contundente. Yo creo que lo que necesitamos hacer en nuestro país es no darle la vuelta. La impresión que tenemos es que nuestros gobiernos y el gobierno federal le está dando la vuelta a este problema que poco a poco está creciendo, y las cifras que nos muestra este estudio de la Cámara de Diputados es que estamos frente a una preocupación muy alta, y eso explica el crecimiento de la delincuencia en nuestro país. Muy bien, le agradecemos a Angélica de la Peña, senadora de la República, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Muy amable por su tiempo desde Aguascalientes. Un saludo afectuoso, Jesús.